Bien amigos, continuamos con ustedes. Bien, Mesías Guevara nos acompaña, con él voy a conversar respecto a todo lo que es el post mensaje a la nación. Señor Mesías Guevara, antes de terminar, antes de irnos a la pausa hablábamos pues de este mensaje, del primer mensaje presidencial de Keiko Fujimori. Yo decía, esperábamos más, no sé qué posición tiene usted, señor Guevara. Mira, en lo personal, yo encuentro a dos escenarios o a dos audiencias, a dos grupos de peruanos. Uno, que efectivamente esperaban mucho del mensaje de la señora Fujimori, quienes deben estar seguramente bastante decepcionados, pero al personal yo no esperaba mucho, porque yo siempre he dicho y lo ratifico en esta conversación, que la señora Fujimori desconoce lo que es el manejo de la gestión pública y es por eso que han habido muchos vacíos, muchas sombras. En ese sentido, por ejemplo, yo no voy a entender cómo ella, siendo ya presidenta de la República, proclamada por el Jurado Nacional de Elecciones, fíjate que no nos ha dado una visión de país, no nos ha dado un derrotero, no nos ha dicho a dónde queremos ir, porque si no que sabemos a dónde queremos ir, poco importa el camino que hemos de seguir. Sí, señor Guevara, lo escuchamos. No, te decía de que lamentablemente yo no esperaba mucho y se ha ratificado lo que yo ya tenía mi posición. Ahora, ¿ha sido un mensaje de mucha generalidad, cree usted? Algunos dicen, le corresponde a los ministros dar los detalles, la presidenta dar los lineamientos, las órdenes, no tiene por qué entrar en lo específico. Pero, ¿cree que ha sido lo correcto, al menos para lo que ella venía diciendo antes de asumir el mando? Bueno, efectivamente eso es cierto en parte, porque eso ya son los ministros, y acá viene el presidente y su gabinete de Consejo de Ministros a pedir el voto de confianza, donde ahí van a explicar otra vez de manera general la política general de gobierno, y luego ya cada ministro se presentará a la comisión especializada. Por ejemplo, el de transportes, se irá a la comisión de transportes, el tema de cultura, sí, educación, salud a salud. Pero sin embargo, en este mensaje del 28 de julio, como dije hace un instante, la señora Fujimori ha tenido la obligación de darnos a conocer la ruta, la visión de futuro, como una estadista, donde sin lugar a dudas tiene que darse a conocer las políticas públicas de manera general. Ahora, en la primera parte del discurso de la señora, se dedicó a dar un diagnóstico que ya todos los peruanos conocemos. Y sin embargo, lo que ella dijo, que ha encontrado un país destrozado, lo cual creo que todos sabemos, pero sin embargo, ese país destrozado, ella es parte de esa complicidad, ella es parte de esa componenda, de ese cogobierno que ha generado mucha inestabilidad desde el 2016 hasta ahora. Por lo tanto, es ella una de las principales responsables de la difícil situación por la que atraviesa nuestro país. Correcto, señora Mesías Guevara, pero ahora esa inestabilidad que pues, todos creo los peruanos veíamos en Fuerza Popular por las posiciones políticas que adoptaba, al transcurrir el tiempo, ahora es Juntos por el Perú el que está generando o va a generar esta inestabilidad al país y al gobierno de Keiko. ¿Cree usted que será Juntos por el Perú ahora quien será esa piedra en el zapato? Mira, esto, las bancadas parlamentarias, tanto de diputados como de senadores, en este momento es un enigma, es un misterio. Prueba de ello, ya en el Senado ya ha habido un voto contaminado, ya ha habido componenda, ya ha habido tráfico de influencias. ¿Qué otras cosas más habrá habido? Ofrecimientos bajo la mesa. Y ese ofrecimiento y esa modalidad
ha hecho que la señora Fujimori gane lo que es la mesa directiva del Senado, lo cual sin lugar a dudas ha abierto una gran herida. Los de la oposición están con la sangre en el ojo. Y no sabemos qué va a pasar con la Cámara de Diputados, toda vez que ahí ahora la Cámara de Diputados está presidida por un general en retiro del Partido de Buen Gobierno, que los militares por su formación están íntimamente ligados a los conservadores y al populismo. Por lo tanto, es un enigma, es un misterio lo que va a pasar en el Congreso de la República. Correcto. Después del mensaje a la nación, Keiko Fujimori logra conformar su gabinete y en horas de la tarde lo logra juramentar, presidido por Luis Galarreta, pero sin embargo vemos varios nombres que sorprenden, ¿no? Está el señor Dyer, quien fue su personero legal, está el señor Rafael Belaúnde en defensa, el señor Spa en Cancillería, el señor Bengolé en Cultura, en fin, podemos seguir nombrando y muchos de ellos, muchos también, tienen algunos procesos pendientes. En un primer momento, este gabinete que conformó la señora Keiko Fujimori, ¿es un gabinete, cree usted, técnico? ¿Es más político? ¿O es un gabinete que finalmente se conformó pagando favores, ¿no?, a muchos parlamentarios o agrupaciones políticas? Mira, yo veo ahí que podrían ocurrir tres cosas. La primera es que la señora Fujimori conformó su gabinete de manera apurada. Segundo, para satisfacer a sus socios y como especie de una repartida. Tercero, que simplemente muy pocos técnicos, muy pocas personas preclaras habrían aceptado una designación en el gabinete. Y dentro de eso, como consecuencia, se tiene eminentemente un gabinete reciclado. Ha reciclado a muchos exministros desde el gobierno de Toledo. Por eso te decía hace un instante que es una incoherencia total lo que ella ha dicho la señora Fujimori, que ha encontrado un país destrozado. Incluso le echa la culpa a los gobiernos de la década del inicio de 2000. Y ahí que hay ministro de Toledo, hay ministro de Alan García, hay ministro de PPK, hay ministro de Gerín, hay ministro de Vizcarra. Por lo tanto, si ella dice que ha encontrado un país destrozado, ¿por qué ha echado mano a ministros de los anteriores gobiernos? Ahora, Carlos, lo preocupante va a ser quiénes van a ser sus viceministros, quiénes van a ser sus funcionarios generales, como secretarios generales, directores generales. Requiere mucha gente. Por lo tanto, ahí habría que ver cómo se va a desempeñar la designación de estos funcionarios de alto nivel. Y en síntesis, este gabinete es débil, tiene a ser más político que técnico, algo que se ha contradecido con lo que ella siempre ha dicho, que va a tener un ministerio o un gabinete técnico más que político. Tiene escuderos, eso es lo que la señora Fujimori ha preferido. El día de hoy, Keiko Fujimori, tenemos el byte ahí, el día de hoy visitó la tumba de su padre, y allí declaró en torno justamente a la conformación de este gabinete. Ella sacó cara finalmente por el gabinete, dice que son personas que no tienen ningún problema y que sí les ha pedido que vayan a trabajar. Comparto con ustedes estas declaraciones que dio Keiko Fujimori para contrastarlas con la que usted nos está diciendo. Señor Mesías Guevara, tras escuchar a Keiko Fujimori, que defiende su gabinete, finalmente, le hago el interrogante, ¿por qué no creerle? Mira, en primer lugar, los hechos que ella ¿Señor Mesías? ha hecho en la designación de su gabinete y con lo que acaba, hay mucha distancia. Por ejemplo, imagínate que ella dice que su miembro de su gabinete tiene una larga experiencia en carros. No es así.
el señor Dyer, como ella misma ha puesto de ejemplo, no conoce nada de salud. Creo que sí sabe que salud es una palabra para hacer un brindis. Creo que más allá no sabe otra cosa. Por otro lado, el tema de tampoco tiene, es carrera, no tiene carrera diplomática. El ministro de Vivienda igual. Y así también el propio ministro de Cultura, que es Alberto Bingolea. Y si así vamos uno por uno, vamos a encontrar que no es cierto lo que dice la señora Fujimori. Y por otro lado, y vamos a la parte académica, también hay otra discordancia. El señor presidente del Consejo de Ministros, eh, señor Galarreta, tampoco es un dichado de una formación académica grande como lo quieren presentar. Recién ha sustentado su tesis para licenciarse como abogado, hasta ahora ha sido bachiller y nada más. Entonces, no es cierto lo que dice la señora Fujimori. Por lo tanto, en lo personal, me voy a seguir ratificando que es difícil que se le crea. Yo soy muy escéptico en la capacidad académica, en la capacidad de conocimiento de la gestión pública de la mayoría de los ministros que la señora ha designado. Ahora, dice ella que su hoja es intachable. Sin embargo, después de la revisión de sus hojas, sus declaraciones que ellos hacen de sus hojas de vida, se ha determinado que 15 ministros tienen problemas con el Ministerio Público y con el Poder Judicial. Hacemos una lectura rápida. Luis Galarreta tiene 2 investigaciones por presuntos delitos de lavado de activos, abuso de autoridad y organización criminal. Ojo. César Astudillo, el ministro del Interior, tiene una investigación activa por el presunto delito de peculado y tiene antecedentes por lesiones graves. Ojo. El premio mayor, dicen, el que ya pues es el que tiene la mayor cantidad de procesos es Vladimir Guaró, el ministro del Ambiente. ¿Saben cuántos procesos tiene? 51 procesos, 51 investigaciones. ¿Por qué delitos? Desobediencia y abuso de la autoridad, colusión, peculado, negociación incompatible, usurpación de funciones, nombramiento ilegal, destrucción y ocultamiento de documentos, depredación de áreas agrícolas, lesiones, hurto. Y así vamos a seguir contando. Entonces, ya si hablamos de este gabinete, de los cuales 15 tienen procesos pendientes, algunos también dirán, oye, pero quien trabaja en la administración pública casi siempre es procesado o juiciado, siempre se lo acusa de algo. ¿Esa será la respuesta, señor Mesías Guevara? Bueno, sí, efectivamente, ella dijo eso también cuando estaba defendiendo a los candidatos al Congreso. Dicho sea de paso, bien hay cerca de 70 parlamentarios que tienen un currículo muy parecido a los ministros que acabas de mencionar. Por lo tanto, por ahí va a salir. Es cierto en algunos sentidos de que muchos de los funcionarios públicos están siendo denunciados, pero por temas administrativos, no por temas relacionados ya con, por ejemplo, lavado de activos, no por pertenecer a una organización criminal, no por hacer lesiones físicas, eso no, eso ya no son delitos que incluso calzan dentro de lo que es la función pública. Entonces, por lo tanto, no es cierto lo que dijo la señora Fujimori. Como tú mismo acá, y yo por un lado solamente me enfoqué en la parte académica y experiencia en la gestión pública, pero ahora tú lo has completado con la falta de ética moral que debe tener un funcionario público. Perfecto. Dejemos entonces al gabinete ya. Ahora, una de las primeras acciones que anunció también Keiko Fujimori en su mensaje a la Nación fue que va a solicitar, pedir a este nuevo Congreso bicameral delegación de facultades. ¿No? Dice ella que va a legislar por decreto de urgencia, pero también va a solicitar facultades al Parlamento. Ya se ha estado trascendiendo algunos puntos de lo que va a solicitar, pero mi pregunta es, ¿este gobierno urge de estas facultades para poder acelerar los procesos? ¿Es así, señora Mesías Guevara? Bueno, efectivamente, las facultades legislativas es un pedido que está dentro de lo que es el comportamiento de las normas legales. Es válido, así lo dice la Constitución.
Pero sin embargo, estas facultades legislativas tienen que ser acotadas en el plazo y también en lo que significa el alcance de las facultades que ellos quieren. Ahí tiene que haberse un gran debate, tiene que conocerse exactamente para qué quieren esas facultades legislativas. Porque muchas veces aprovechan este tipo de facultades para meter cosas de contrabando. Y ahí hay que ser bastante cuidadosos. Ahora la señora niega de que que quieran retirar los feriados. Es bueno que se sepa, aprovecho la oportunidad, que en el último quinquenio pasado, fíjense que se aprobaron 4 feriados más, de los cuales 2 fueron aprobados por insistencia por el Congreso de la República, de los cuales de los 4, 3 fueron apoyados por la bancada fujimorista. Solo se opusieron a una, que era el 9 de diciembre. El resto de ellos la apoyaron. Por eso incluso ellos salen a decir que quieren eliminar los feriados cuando ellos mismos son los que la aprobaron. Y eso fue lo que ha estado permanentemente diciendo. Ahora hay que tener mucho cuidado con lo que significan los recortes laborales, por el tema de TPS, quieren hacer una reforma del Estado, hay que tener mucho cuidado, tiene que ver con el tema de la tramitología, quieren aplicar el silencio administrativo, por lo tanto hay muchas cosas donde tenemos que tener mucho cuidado. Por eso el Congreso de la República tiene que reflexionar y fiscalizar y generar un gran debate si le quieren dar las facultades legislativas. Ahora, señor Mesías Guevara, pero también hay este riesgo que la oposición, que es considerable en el Parlamento, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, ojo, pueda convertirse en una oposición irresponsable, como lo que fue la bancada de Keiko, de Fuerza Popular, la bancada de APP, sí. O sea, la oposición, llámese pues Juntos por el Perú, Ahora Nación, Obras, puede convertirse en ese grupo que va a objetar, va a oponerse por oponerse a cualquier facultad que solicite el gobierno. Y eso también pues le haría daño pues a la marcha del país, porque requerimos, ¿no? Acelerar algunas situaciones contra el fenómeno del niño, para luchar contra la criminalidad. Entonces también hay que tener precaución por la posición que vayan a adoptar estas bancadas. Sí, por eso te decía que las facultades legislativas es una práctica parlamentaria. Es más, en la campaña presidencial o electoral, nosotros también decíamos íbamos a pedir facultades legislativas. Eso es válido. Ahora, el Congreso lo que tiene que hacer es fiscalizar que no se extralimiten, que no vayan más allá de las facultades que les va a dar, que les daría el Congreso de la República. Por eso te decía que es importante que esté acotado en el alcance, en el plazo. Por otro lado, también es importante que en esta oportunidad ya salga adelante democráticos y que lo tienen huestes, en el sentido que haya un gran acuerdo, que haya un gran consenso, que haya concertación, que haya diálogo, pero sin embargo yo no veo eso. Fíjate que en estos momentos, a través de ciertos medios de comunicación, están emprendiendo una campaña de demolición por ciertos congresistas de Juntos por el Perú. Por ejemplo, ya están pretendiendo acusar a un diputado de Puno por subversión, por haber atacado los aeropuertos. Y eso hacen ellos. Fíjate que simplemente jamás van a lograr pacificar con el sur. Y por otro lado, otro error que ha la señora Fujimori es nombrar como ministro al señor Arnillas de Arequipa, cuando es una persona muy discordante. Por lo tanto, son cosas extrañas que está haciendo la señora Fujimori. Pero también está el parlamentario Julián Pérez, ¿no? Quien está ¿Sí? detenido en este momento por agredir a su esposa. Entonces, también hay casos y casos, ¿ah? Por eso te decía de que este caso es distinto. Todo el caso de violencia contra la mujer, contra el género, siempre hay que estar en contra. Eso yo no justifico. Pero sí lo otro, hay que buscar dar mensajes claros al sur, para evitar que luego se convierta esto en un desequilibrio, como tú dices, y que no permita que haya consenso, que haya el diálogo. Correcto. Señor Mesías de Vara, para concluir entonces,
¿Cuánto tiempo más habría que esperar para que ya el gobierno de Keiko empiece ya a caminar? Yo decía, el mensaje a la nación era el inicio, ahí teníamos nosotros al menos, disculpe, es mi exposición, teníamos que ya escuchar acciones, ¿no? Más concretas, pero no ha sido así. Pasado el 29, Bueno, ha pasado el 30, ya pasó pues la juramentación, el desfile, el besamano, las condecoraciones, la cena, ya pasó todo, ya. Terminó el 30 y seguimos en espera. Dicen que las facultades las van a pedir recién el domingo. Entonces, sí, queremos algo más de celeridad, creo. lo que pasa es que primero han soltado como un globo de ensayo de lo que estamos ahí conversando ahora. El domingo vamos a ver exactamente con mayor precisión cómo, qué contiene esa solicitud o esa ley que tiene facultades legislativas. Ahí vamos a poder empezar. Ahora, fíjate, volviendo al anterior, en estos momentos hay una herida muy grande que cómo se había elegido el señor Torres como presidente del Senado. Ojo, más allá de la anécdota, es importante que se aclare quién fue el senador que vició ese voto. Pero no solamente quién vició el voto, sino los motivos. Y no solamente los motivos, sino cómo se operativizó ese voto viciado, esa acción. Porque ahí simplemente nos lleva a los 90, a la época de Montesino, es decir, a los tránsfugas, a las compras de votos. Y eso no es un caso menor, es un hecho gravísimo que ha marcado el inicio del gobierno de la señora Fujimori. Y por lo tanto, los peruanos debemos estar muy atentos a lo que venga de aquí adelante. Señor Mesías Guevara, le agradezco muchísimo, como siempre, vamos a estar atentos a todo este tema. Y última interrogante, ¿las regiones dónde quedaron en su mensaje presidencial? Es Porque, un gran vacío donde no se habló, fíjate que gracias por esa precisión, no se habló de descentralización, no se habló de la franja andina, no se habló de la zona amplia que es el territorio amazónico, y por tanto hay grandes vacíos. No se habló de innovación, de ciencia, de tecnología, y fue muy débil en la política exterior. Por eso te decía que hay muchos temas, muchos vacíos, y tampoco pidió perdón a las muertes de los fallecidos por la represión de los hermanos del sur. Hubiera mínimamente, hubiera pedido, ofrecido, anunciado la formación de una comisión investigadora del Ejecutivo. Ni eso lo hizo. perdió su oportunidad. Bueno, señor Mesías Guevara, como siempre, muchísimas gracias. Tenga buenas noches. Buenas noches. Gracias. Hasta otro momento. Mesías Guevara estuvo con nosotros.